De momento no me hace falta silla, gracias. Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero daros las gracias por estar pendientes ahí un poco del viaje que hice a Galicia. Mis padres os mandan muchos saludos, también muchos saludos de Jaime y Carmiña. Bueno, el señor Jaime, porque Carmiña, la pobre, es que, en fin, no tiene mucho conocimiento en cuanto a saber quién es, quiénes son los demás, quién es ella, pero bueno, es impresionante como, a pesar de sus problemas, cuando se empezó a arrancar a cantar himnos uno detrás de otro, parecía eso un bucle. Y eso asombra de que aunque una persona esté pasando por problemas mentales, lo que es la experiencia de vida todavía permanece aún en esas condiciones. Antes de comenzar, es que si no lo digo reviento. ¿Puedes poner el himno 333, por favor? De nuevo. Porque veréis que tiene algo de relación con lo que vamos a ver hoy en el capítulo, en el pasaje que toca de Nehemías. Nehemías capítulo 2. ¿Era el 333? ¿O el 332? Juntos en tu presencia. Gracias. ¿Puedes bajar al coro? Vamos a ver. Cantamos este himno, yo lo conozco desde que era un chiquillo, con 6 años, que se convirtieron mis padres y empecé a asistir a la iglesia. Y se canta mucho. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor, hasta aquí todo bien. Pero estas dos frases, haznos ser más fervientes, aumenta aquí el amor, haznos ser fieles siempre. Entonces podemos poner la disculpa de que, oye, si no somos fieles y si no somos fervientes, es culpa de Dios. Ser fervientes y ser fieles es una decisión. Es que a veces se nos instalan cosas, no solamente a través de la música, sino a través a veces de frases hechas que no son sanas. ¿Por qué? Lo hemos estado viendo previamente en Nehemías. Gracias, ya lo puedes quitar. Porque Nehemías estuvo... Bueno, no me quiero adelantar. Nehemías estuvo ahí un tiempo orando, es cierto, pero no se quedó solamente orando, eso ya lo estuvimos viendo. O sea, hay cosas que nosotros hemos de hacer. Ser fieles y ser fervientes es una decisión personal. Y algo de esto veremos hoy. No sé si tenéis la Biblia abierta por Nehemías capítulo 2 y versículos hoy tocan desde el 11 hasta el 20. Pero antes os invito, ponéis un dedito ahí. Antes vamos a leer en Romanos capítulo 15. Algún predicador dice el Evangelio a los Romanos, capítulo 15 y versículos 4 al 6. Y leemos lo siguiente. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con este texto, que es con lo que me quiero introducir, es que podemos ver que de manera muy explícita que todas las cosas escritas son para nuestra enseñanza y que las experiencias que leemos acerca de las personas que vivieron en los tiempos que nos muestran las Escrituras son las que Dios usa para
paciencia, barra, hay otra traducción que traduce aguante, y consolación. Y si leyéramos de manera superficial este texto, pensaríamos que por leer las Escrituras tenemos paciencia y consolación. No, no, no. Si vamos un poquito más concretos, vemos en el 5 que es el Dios de la paciencia y de la consolación el que a través de las Escrituras habla a tu corazón y habla a mi corazón y habla a mi mente y habla a mi entendimiento y a tu entendimiento, para que de esta manera, o sea que es un proceso en el que está involucrado Dios mismo. Así que, ¿quieres experimentar consuelo? Pues lee las Escrituras. ¿Te encuentras cansado y al límite? Hay momentos así, ¿verdad? Pues lee las Escrituras. Porque Dios mismo está involucrado en darte paciencia, en darte aguante y en darte consolación. Y esto no es algo que se pueda enseñar. Esto lo has de experimentar, lo hemos de experimentar todos. O sea, que por mucho que yo os esté aquí diciendo, hablando acerca de leer las Escrituras, si no lo haces, no lo experimentas, así de claro. Vamos al relato. Lo que toca hoy. Y comenzamos. Dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Toronita, Tobías, el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y vamos a encomendarnos al Señor una vez más, de manera breve, y continuamos después. Padre, gracias por tu palabra y por las experiencias que los santos, como Nehemías y otras muchas personas que encontramos, son para nuestra enseñanza. Así que ayúdanos en esta mañana para poder, Señor, estar pendientes de ti y estar, Señor, sensibles a lo que tú nos quieres mostrar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que en el relato que acabamos de leer, vemos los hechos. Y muchas veces la Biblia no nos habla de motivaciones, no nos da muchos detalles de cosas que nos hubiera tal vez gustado conocer en profundidad. Pero, no obstante, a veces por el relato podemos observar cosas. Si prestamos un poquito de atención, podemos observar cosas sin llegar a forzar la historia bíblica. Porque es fácil, muy fácil, ir a la Biblia y lo que no nos dice,
meter nosotros relleno. Y los rellenos no son buenos. Si no, miradme a mí. Los rellenos no son buenos. Entonces, para sacaros una sonrisa. O sea que Nehemías llega a Jerusalén después de un largo viaje en una comitiva que le acompañó posiblemente escoltado. Esto lo dicen en el pasaje anterior que ya estuvimos viendo, que en el versículo 9, que dice, al final, el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, había personas que acompañaban a Nehemías de parte del rey. Porque aquel viaje no era como hoy. En el mapa lo pones, los que sois aficionados a los mapas, lo pones en línea recta, son 1500 kilómetros. Ese viaje que emprendió Nehemías fueron 1500 kilómetros. En línea recta. Pero no podías ir en línea recta porque había parajes montañosos, luego había rutas comerciales, porque como te desviaras de los caminos que más o menos estaban transitados, corrías riesgo. ¿Por qué? Porque había gente no muy buena y como vieran una comitiva, normalmente intuyen, cuando ando yo con el camión, pues hay personas que saben observar y a no ser que lleven... cuando llevamos lona, pues es muy fácil sacar algo afilado del bolsillo, cortan, miran lo que hay dentro y si les interesa, entran. Cuando no tienen nada que ver, ya es más trabajo. Pero en aquellos tiempos, cuando veías una comitiva de personas, normalmente es que iban en grupo y normalmente llevaban algo de valor. Sobre todo si veías estandartes y si veías gente oficial. Entonces podías tener problemas si te desviabas de las rutas comerciales que había. Entonces, no me acordé de meterlo en un pendrive para mostrarlo, pero tienes que hacer rodeos y entonces más o menos varía entre 1600 y 1700 kilómetros. Lo que hizo Nehemías. ¿Sabéis cuánto le llevó aproximadamente? Entre 2-3 meses. Depende si viajas en caballo, depende si viajas en camello, no tengo ni idea, ni de caballo ni de camello, o en mulas o cosas por el estilo. Y cuando uno viaja, es cansado. Pero tú imagínate hacer un viaje que haces 20, 30 kilómetros al día montado sobre un animal que vas, y como no estés acostumbrado a cabalgar, las posaderas se resienten, la espalda, aunque no la tengas como pues también se resiente porque no estás acostumbrado a todo eso, y acabas el día baldado. Pues tú imagínate hacer eso durante 2-3 meses, continuado con el calor, estando vigilantes y haciendo turnos de guardia, todo esto acabas el viaje que deseas llegar y decir, una pierna para Francia, otra para Italia, cierro los ojos y que nadie me moleste hasta que mi cuerpo diga basta. Bueno, y si damos también, os he mencionado el versículo 9, al inicio vemos que hizo una parada, por lo menos una o dos, no sabemos cuántas fueron, pero a los gobernadores, que Nehemías mismo le había pedido al rey, dame cartas para que me franqueen el paso, y dame cartas para el guardabosques, para que me dé material. Pero simplemente hizo eso. No contó nada del propósito con el cual iba. ¿Y por qué? Pues os dejo con la intriga para un poco más adelante. Y ya es cansado llegar ahí de un largo viaje. Ayer en la boda que asistimos hubo unos hermanos que madrugaron a las 5 de la mañana con toda la tensión de preparar las cosas el día anterior,
no sé cuánto durmieron, pero muy poco, bajaron hasta Santa Margarida, donde fue la boda, para preparar todo, porque tenían que hacer una participación musical, ¿eh? Prepararon, montaron todo, estuvieron en la boda, todo lo que esto, y después cuando llegó el momento, pues de vuelta, otras 3 horas y pico para poder llegar. Llegaron con bien, que yo les pedí que me mandaran un mensaje. Por favor, a la hora que sea, me mandáis un mensaje de que habéis llegado bien, porque estaban muy al límite. Entonces, esto os lo pongo por comparación. Esto se puede hacer. Puedes hacer un viaje de 600 kilómetros, en un día. ¿Es un palizón? Sí. Salvo para los que estamos un poquito acostumbrados a hacerlo casi cada día. No es por presumir. Simplemente es mi trabajo. Pero hay momentos en que llegas ahí de tal. Y entonces Nehemías, cuando llega, necesitó 3 días para reponerse. Sé lo que estáis pensando. Alguno estará pensando en su mente, yo necesito por lo menos una semana. Aún con los desplazamientos y las comodidades que hay hoy. Pues tú imagínate hacerlo en camello, en caballo o cosas así, o a pie. Imagínatelo. No sabes si tus pies son tuyos o son los del vecino. Pero bueno, déjame mencionar que en lo que se refiere en el versículo 12, que dice aquí, cuando dice que no había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba, esto es una cuestión que a mi entender os propongo, que se refiere a las personas judías que lo acompañaron desde Susa, porque había judíos en Susa. ¿Por qué os digo esto? Porque si no, entra en contradicción con el versículo 9, que leímos al final, que el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, si es gente de a caballo, es que iban en caballos. ¿Veis la explicación? O sea, Nehemías no quiso llevar una comitiva con mucha pompa y con mucha tal. Lo imprescindible, por favor. Pero eso es un detalle sin importancia. Pero a lo largo del libro, el principio que sale a lo largo del libro es que él diferencia muchísimo, a veces hasta de manera subliminal, entre las personas que él tenía a su cargo, que venían de parte del rey, que estaban con él, porque estaban en una situación vulnerable, y para protegerlo, para acompañarlo. ¿Vale? Y las personas que son de su pueblo. Esto hace mucha distinción, Nehemías, ¿vale? Esto es algo que lo iremos viendo a lo largo del libro. Pero cuando, ya entrando en el pasaje, Nehemías sale de noche para comprobar el estado de las cosas, de los muros. Y aquí es donde nos damos cuenta de que da pocos detalles. A mí me gustaría a veces que la Biblia fuese, pues no sé, como C.S. Lewis o como Patricia St. John, que se paran en los detalles, que te hablan de las flores del campo, que te hablan de cómo piaban los pájaros, que te hablan, o C.S. Lewis, cuando están Lucy y Susan cabalgando en Aslan, y él te empieza a comparar cómo sería, en vez de estar cabalgando a lomos de un caballo, a lomos de un león. Y te lo pone, tú te lo puedes imaginar. No, yo tampoco me lo puedo imaginar, Rodia, pero el escritor te lo pone de manera como que intenta transmitir. Aquí no, la Biblia no te da estos detalles. Te dice que Nehemías salió de noche, fue a hacer un recorrido, fue a mirar, pero no nos da muchos detalles de qué vio. Y a mí me gustaría, y sobre todo a los que tenéis más idea de construcción que yo, que sois capaces de ver los desastres, pero ver cómo podría quedar la cosa. Esto lo hacen los arquitectos. Pero sin embargo podemos ver cosas muy interesantes, porque él fue a comprobar, a observar
y con su capacidad de planificación, pues probablemente tuvo una idea en su mente de lo que le hacía falta, de lo que le faltaba, de cuánto podía durar aquello, todo esto. Bueno, no nos lo dice, pero en fin. Y seguramente fue al día siguiente que convocó a todos los que hasta el momento no sabían nada. Déjame señalar el final del versículo 16. Dice que no sabían los oficiales, lo vamos a leer entero, a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, y ahora escucha bien, ni a los demás que hacían la obra. Y esto nos deja una pista de que no es que estuvieran parados aquellas personas que estaban allí, sino que sí había actividad. ¿Y qué hacían? No tengo ni idea. Y si eres honesto, tú tampoco, porque no lo dice. Pero sí que estaban trabajando. ¿En qué? Bueno, pero probablemente en cosas pues puramente de supervivencia o una actividad tan poca que casi era imperceptible. Pero había actividad. Y aquí permitidme aplicarlo que tanto en el terreno físico como sobre todo trasladándolo al terreno espiritual, muchas veces tenemos, que me incluyo, tenemos la tendencia de ver que está todo tan mal, que no se está haciendo nada. Es que no se hace nada. Es que no se ve movimiento. Es que, pues, esa percepción, permitidme decirlo, que me atrevería a decir que no es cierta. Otra cuestión es que se hagan las cosas que se necesitan. Otra cuestión es que no se dé el impulso que hace falta. Otra cuestión es que no se corresponda el potencial de lo que se puede llegar a conseguir crecer con lo que se está haciendo. Y finalmente otra cuestión muy distinta es si se hacen las cosas todo lo bien que se podrían hacer. Pero hay actividad. Sí que hay actividad. Mirad, yo no conocía lo que el señor Jaime hacía. Bueno, sí conocía en parte porque lo hemos experimentado como familia, tanto mis padres como yo. El señor Jaime y Carmiña hacían una cosa que muchas veces pasa desapercibida. Ellos estaban mucho por la gente. Y aún hoy, con sus 90 y no sé cuántos años, bastantes, aún en la medida de lo posible siguen estando por la gente. Lo que pasa es que sus fuerzas, son las que son. Pero muchas veces estaban por la gente. ¿Qué ocurría? Pues os cuento un detalle sencillo. Cuando a veces, y esto lo digo en nosotros, en mis padres y un servidor, cuando nosotros por alguna razón no podíamos ir a la reunión, por lo que fuera, sonaba el teléfono. En aquellos tiempos no había móviles, era el teléfono fijo. No veías por la pantallita quién te estaba llamando. ¿Quién era? O Jaime o Carmiña. Siempre. ¿Qué os ha pasado? ¿Estáis bien? Hay actividad. A veces imperceptible, a veces no se ve mucho, pero la hay. En fin, no conocemos todo lo que dijo Nehemías en esa reunión, porque esto que tenemos aquí en los versículos 17 y 18 ¿no? Es un resumen muy, muy resumido. Porque dice, vosotros veis el mal en que estamos, pero
Pero me llama la atención este comienzo, porque habla de la realidad que estaban viviendo. Eso lo sabían todos. Nehemías cuando dice, vosotros veis el mal en el que estamos. Ya lo sabemos, menuda novedad nos vienes a contar. No me imagino que a lo mejor alguien le hubiera podido contestar a Nehemías. Oye, y tienes que venir tú de 1700 kilómetros para allá para decirnos que estamos muy mal. Pues gracias. Cuando no hubiera alguno que... Esto lo llevamos viviendo desde hace mucho tiempo. Pero sin embargo, Nehemías cuando expone, veis en lo que estamos en un gran mal, estamos en una gran afrenta, están los muros derribados, están las puertas consumidas por el fuego. Esto no puede estar así. Pero no se queda ahí. Hace un llamado a aquellas personas que le estaban escuchando. Venid, vamos, y se involucra él mismo. Vamos, edifiquemos todos. No es una cuestión de hacerlo solo. Nehemías no fue solo. No se erigió como el gran salvador de las personas que estaban allí. No. No. Él quiso involucrar a todo el mundo. Quiso hablarles de la realidad que él había escuchado allí en Susa. Él había escuchado aquella realidad, él se había identificado hasta tal punto que lo estuvimos viendo, que se tuvo hasta que sentar en una silla para ponerse a orar de la angustia que le entró, de pensar que sus hermanos estaban allí indefensos. Y después de hacer ese llamado de involucrarlos a todos para que todos fuesen con él, se levantasen y conjuntamente empezasen a trabajar, es entonces y solo entonces que les empieza a contar, mirad, es que a mí me ha pasado. Y les empieza a contar todo lo que ha sido su experiencia previa, que era real, que era suya, que la podía decir. Y eso provoca una reacción. ¿Qué reacción? Por eso os decía, haznos ser fieles siempre. No. Levántate y ponte a caminar. Tú escuchas un llamado, mira, me ha pasado esto. O sea, involucrémonos, trabajemos, mirad cómo estamos. Vamos a trabajar todos para reedificar esto. Pero mirad lo que me ha pasado a mí. Yo vengo de aquí, hasta ahora no os había dicho nada. Y todos reaccionan, vamos. Y estamos yendo ahí bastante ágiles hoy, creo. Pero sé que quedan 2 versículos más de lo que estamos viendo, pero voy a detenerme un poquito aquí, ¿vale? Para entresacar algo de lo que podamos aplicar a nosotros hoy en día, tal como hicimos la vez anterior. Os recuerdo la secuencia entera. Nehemías recibe noticias, se pone a orar, a investigar y a trazar un plan, que fue lo que estuvimos viendo anteriormente. Este proceso dura 4 o 5 meses. Orar, investigar y trazar un plan. Número 4, el rey le pregunta y él contesta. Esto lo estuvimos viendo ya. Número 5, emprende el viaje. Número 6, entrega las cartas del rey sin decir nada. Número 7, llega a Jerusalén y pasa 3 días. 8, sale a observar de noche. 9, convoca reunión y expone lo que ha observado, llama a la acción y comparte lo vivido. ¿Sabes una cosa? Que Nehemías hubiera podido hacer muchas cosas en esta secuencia, hubiera podido cambiar el orden, hubiera podido invertir, hubiera podido saltarse pasos, hubiera podido, como por ejemplo, pues enviar mensajeros.
Él hubiera podido enviar mensajeros. No es tan inmediato como nosotros, que tenemos un teléfono móvil y ya enviamos al instante, que casi hasta hay noticias en directo que te están retransmitiendo en vivo lo que puede estar ocurriendo. Luego, la veracidad de eso o no, eso siempre hay que investigar un poquito después. Pero Nehemías, en su época, hubiera podido adelantar las cosas. Hubiera podido enviar mensajeros, que lo sabía, había correos. Y las rutas comerciales eran precisamente para llevar mercancías y para llevar productos y para llevar materias primas y también para llevar mensajes. Esto de la mensajería no es de hoy. Esto, MRV o Seguro o cosas así, esto ya lo había en aquella época. Y Nehemías no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Volvemos a preguntar. Yo os propongo una respuesta sencilla. Porque quería que se hiciera manifiesta la gloria de Dios y que fuese evidente su voluntad. Y permitidme aplicar esto a la misión, porque es muy fácil aplicable a la misión. ¿Cómo empieza una misión? Pues normalmente cuando recibes noticias. Mira las historias de los misioneros. Normalmente reciben una noticia. Y de ahí surge una serie de cosas. En algunos son un tiempo más, un tiempo menos. Esto es muy fácil aplicable a la misión. Y hermanos, el tema de la voluntad de Dios es un tema que aparece en las Escrituras entrelazado. Por eso os he puesto el texto del principio de Romanos, que ahora vamos a combinar con Segunda de Timoteo. Vamos a ir allí un momento. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y prestemos atención. Pablo le está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿qué? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este versículo, que es de escuela dominical, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas veces hablamos de que conocer la voluntad de Dios es un poco complicado. Mira, aún ayer me estaba comentando ahí una persona. Me decía, es que conocer la voluntad de Dios es difícil porque está, por un lado, la voz de Dios, por otro lado, la voz de nuestro corazón y por otro lado, la voz del enemigo que intenta camuflar, intenta confundir. Es cierto. Es que es cierto. No obstante, a mí me parece que muchas veces hacemos las cosas más complicadas de lo que son. Como si nos hiciera, no sé, más espirituales de hacerlo complicado, como si instalar el miedo a equivocarse fuese mejor que aprender a conocer a Dios y conocer la voz de Dios solamente. Si te vas ahí a Juan 10, el Señor Jesús ahí está hablando de una cosa muy... Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿Pero por qué oyen su voz? Porque reconocen. Porque después dice, la voz de los otros que vienen por ahí, esas no le hacen caso. ¿Por qué? Porque conocen mi voz. Y hermanos, no se trata de saber reconocer muchas veces si la voz de nuestro corazón nos está engañando, no se trata de conocer si la voz va a ser, no sé si será la voz del enemigo que me está intentando confundir. Mira, céntrate en conocer la voz del buen pastor.
Si nos centráramos en conocer la voz del buen pastor, las demás voces no cuentan. Tú prueba con un animal. Si no escucha la voz de su dueño, ni caso. Pasa de ti olímpicamente. Y nosotros, las personas, muchas veces no nos acercamos, no nos centramos en escuchar la voz de aquel que sí que nos da instrucciones. Pero claro, es que eso implica tiempo. Eso implica esfuerzo. Eso implica disciplina. Y eso implica discernimiento y sensibilidad para poder llegar a ese nivel. Yo no lo he alcanzado. No me miréis como que... No, todos estamos aprendiendo y aprenderemos. Y un día, esa voz que escuchamos, un día se transformará en vista. Podremos ponerle rostro a la persona que nos guía y que nos consuela y que está con nosotros. Pero mientras, todos hemos de aprender a distinguir la voz, todas esas voces que andan pululando por ahí, que buscan captar nuestra atención, que buscan hacer todo eso, para conocer solamente un timbre, una voz, un tono que nos sea fácilmente reconocible, que es la voz del Señor. Así que yo sé que hay gente aquí que le repatea que haga preguntas, pero hoy voy a haceros una batería de preguntas. Si Nehemías hubiera enviado cartas de forma previa, ¿cómo podía estar seguro de que era la voluntad de Dios? ¿Cómo podía confirmar que lo que él vivió formaba parte del proyecto no suyo, sino del plan de Dios? Pero sin embargo, fue evidente, y eso lo vemos en el relato, fue evidente a todos de que había alguien con mayúscula, con negritas, subrayado y pone todos los destacables, había alguien detrás de todo esto. Fue evidente a todo el mundo. Porque tú puedes tener una experiencia personal. Nehemías fue muy prudente. Y Dios ya había confirmado a Nehemías. A ver, se pasó 4 o 5 meses orando. Estuvo investigando, de la manera que lo vimos. Y el rey le lanza la pregunta en un momento que no era el adecuado, era el menos adecuado. Por favor, que estaba en un momento de intimidad con la reina y en lo que menos quería el rey era tener algo que le estorbase. Y sin embargo le lanza la pregunta y en ese momento Nehemías responde. Y dice que la benéfica mano de Dios estuvo ahí. Nehemías ya había tenido confirmación. Pero sin embargo, no solamente quería la confirmación para él, quería la confirmación también para todos los demás. No quiso preparar terreno, no quiso manipular las mentes, no quiso hacer nada de todo esto. En aras de una prudencia extrema, sabía que estaba obrando con el beneplácito del rey por una parte y con el beneplácito del Altísimo por la otra parte, que eso era lo más importante, pero quiso hacerlo bien. Y justamente, y ahora ya terminamos con los últimos dos versículos, eso fue la respuesta que curiosamente Nehemías le dio a los enemigos, a estos personajes que irán apareciendo a lo largo del libro, que ya nos anticipó en el pasaje anterior. No entró en desmentir. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijeron? Oye, ¿qué es esto que hacéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Os estáis rebelando contra el rey? Eso era muy serio en aquellos tiempos. Nehemías no contesta eso. Dedicas 0 segundos a contestar eso. Ni te voy a contestar.
No entró en desmentir, no entró en intentar razonar con personas que no conocían a Dios y que encima ridiculizaban ese propósito que tenían. No entró en nada de todo esto. ¿Por qué? Porque Nehemías entendió muy bien que de lo que se trataba ahí no era de su honor, no era de su prestigio. Se trataba del honor, del plan y de la gloria de Dios que podía haber sido puesto en cuestionamiento. Y entendió muy bien que ahí se estaba dando, ¿qué? Una batalla espiritual muy grande, y lo iremos viendo. Una batalla espiritual muy grande. Y sí, la vida cristiana es batalla. Hay batalla espiritual. De hecho, nos lo dice el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes celestiales de maldad. Pero muchas veces, hoy me da la sensación que en buena parte del cristianismo esa batalla espiritual se pasa por alto, porque hemos racionalizado hasta un grado un tanto extremo la fe, que todo lo que se salga de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, eso nos da miedo. Pero hay batalla, y la batalla no viene por quien tienes al lado. Bueno, sí puede venir por quien tienes al lado, pero quien está detrás no es la persona que tienes al lado. No son las circunstancias, no es el gobierno, no son ellos. Ellos son instrumentos. ¿Instrumentos de quién? Instrumentos del enemigo, de las almas, que nos hablan la Escritura, que usa a esas personas. Y Nehemías entendió esto muy bien. Así que hasta aquí llegamos hoy. Y creo que por hoy es suficiente, os noto cansados en el día de hoy. Pero la continuación de todo el libro de Nehemías, que tiene cosas muy, muy profundas, podemos ir viendo cómo orar, cómo vivir, cómo gestionar las emociones, cómo gestionar los pensamientos y cómo gestionar los procesos. ¿Por qué? Porque lo dice aquí el predicador de hoy. No, es que os lo he dicho al inicio, lo hemos leído. Las cosas que se escribieron antes que para nuestra enseñanza se escribieron. Así que nos queda un largo trecho por delante, no sé si serán 1500, 1600, 1700 kilómetros de relato, pero a la medida en que nos vayamos acercando al texto, iremos viendo todas estas cosas, porque hay alguien con mayúscula que está muy involucrado en tu vida, y muy involucrado en la mía, y muy involucrado en la vida de todos. Y tiene propósito, y tiene plan. Y nosotros lo que hemos de hacer es ejercitar nuestra sensibilidad para entender su plan, para entender su propósito, para caminar, para escuchar su voz y para saber que no es tan complicado. No digo que seas facilísimo, pero no es tan complicado, porque eso es a base de entrenamiento, hermanos, de escuchar su voz, de entenderle, de conocerle, y Dios dice que se puede hacer. En su totalidad, no, pero sí se puede conocer a Dios. Y hoy hemos tenido testimonio. Así que, por hoy nada más. Y lo dejo aquí. Sucesivamente iremos viendo más cositas, que Nehemías era un tío de mucha acción. O sea que nos queda.
Que el Señor os bendiga.